Capítulo 1. Un encuentro inesperado. El sol era una mota distante en el cielo de Niris, que apenas arrojaba luz sobre la superficie cargada de nieve del planeta. Temblaba. Sus túnicas forradas de piel hacían poco contra el frío cortante, mientras se aferraba a las sombras de la estructura desmoronada que la rodeaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sus oídos se movían con cada sonido distante. Tenía que permanecer en silencio, escondida o de lo contrario la encontrarían. Los asaltantes habían descendido sobre su pequeño asentamiento al amanecer. Una banda de figuras imponentes y rudas envueltas en armaduras oscuras en capas. Habían asaltado su aldea, prendiendo fuego a las casas, tomando suministros y arrastrando a quienes intentaron resistirse al aire libre helado. Sheet apenas había escapado al desierto. Sus piernas ardían mientras corría a través de la espesa nieve, pero ahora estaba escondida en una antigua atalaya abandonada en las afueras de su aldea. Pensó que estaba a salvo. Las paredes heladas le habían proporcionado algo de refugio, y aunque estaba sola, había evadido la brutal búsqueda de los raiders. Al menos eso es lo que pensó hasta que escuchó el retumbar del metal y un crujido agudo que rompió el silencio, seguido de un estruendo atronador. El corazón de Sheila saltó mientras miraba con cautela desde su lugar escondido. Sus grandes ojos almendrados vislumbraron algo enorme cayendo del cielo. Vio cómo un objeto de metal con rayas de llamas caía en picado y golpeaba el suelo con tanta fuerza que la tierra misma parecía temblar. La nieve y el polvo se levantaron alrededor del lugar del accidente, oscureciendo el extraño objeto que había caído. La curiosidad dominó su miedo. Shat avanzó lentamente. Su mirada se fijó en el enorme cráter que había dejado la estela del objeto. Había escuchado historias de naves espaciales, bestias aladas gigantes que transportaban a las criaturas más peligrosas de la galaxia. Su corazón se congeló al recordar los cuentos de los humanos, la raza aterradora que consumía a otros seres sin dudarlo. Su gente había susurrado de su fuerza, su brutalidad y sobre todo su hambre de carne. Dio un paso atrás vacilante, pero era demasiado tarde. Escuchó movimiento del lugar del accidente. Una figura alta emergió iluminada por los restos parpadeantes de las llamas. La forma del ser era inconfundiblemente voluminosa y estaba vestida con una armadura que brillaba con luces extrañas. Su casco era elegante y le cubría la cara, y sostenía un objeto en una mano, largo y mortal. Aterrorizada, se acurrucó contra la pared, respirando entrecortadamente. Rezó para que no la viera, que se fuera y la dejara en su soledad. Pero el destino tenía otros planos, como si sintiera su presencia. La figura giró su visor reflejando la tenue luz y comenzó a caminar hacia ella, cada vez más. Cerca. El instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas se sentían arraigadas al lugar, cada paso más cerca, lento, deliberado, y la mente de Shai giraba con todas las historias. Sus ancianos le habían contado sobre los humanos, cómo devoraban a sus presas crudas, cómo se daban un festín con las criaturas que se atrevían a cruzarse en su camino. Cuando él se acercó, ella cerró los ojos con fuerza esperando que algo terrible fuera de su fin. Pero en cambio sintió algo completamente inesperado. Una guerra, un toque suave en su hombro. Lentamente abrió los ojos para verlo arrodillado frente a ella. Se quitó el casco para revelar un rostro diferente a todo lo que había imaginado. Sus ojos eran de un extraño y penetrante azul. No contengan ninguna preocupación. Alice habló en voz baja y tranquilizadora, aunque ella no podía entender las palabras. ¿Estás bien?, preguntó el hombre. Las palabras eran extrañas para sus oídos, pero de alguna manera reconfortantes. Su tono estaba lleno de amabilidad en lugar de la crueldad que había esperado. Extendió una mano enguantada, ofreciéndole un pequeño objeto redondo. Vacilante, ella lo aceptó. Sus dedos temblorosos rozaron su palma. Era comida. Una pequeña barra empaquetada que emite calor. Y olía ligeramente dulce. Shetati parpadeó su mente luchando por procesar lo que estaba pasando. Él no estaba allí para comérsela, en cambio le estaba ofreciendo sustento. Su miedo se derritió en confusión y una parte de ella escondida bajo capas de desconfianza instintiva sintió un destello de gratitud. El humano comenzó a hablar de nuevo,
señalándose a sí mismo. «Connor», dijo dándose golpecitos en el pecho. Lentamente. Sus ojos observándola de cerca, esperando una reacción. Ella lo miró fijamente. Su mente repasando las extrañas sílabas. Connor. Era este su nombre. Ella logró asentir todavía, güey. Pero intrigada por la extraña criatura frente a ella. Connor continuó hablando en su idioma desconocido, aunque ella no podía entender su significado. Pero sus gestos eran claros. Él estaba tratando de comunicarse para entenderla. Señaló su pierna herida que se había raspado durante su escape. Sacó suavemente un pequeño frasco y un paño de su mochila, secándole la herida con un líquido que picó al principio, pero rápidamente se volvió reconfortantemente fresco. Los minutos pasaban mientras él la atendía. Su enfoque estaba completamente en su bienestar. Shit no pudo evitar mirar maravillado por este extraño giro del destino. Aquí estaba la misma criatura que su gente había considerado. Un depredador, pero él la estaba curando, alimentándola y ofreciéndole protección. Los sonidos de los Raiders resonando en la distancia los devolvieron a ambos a la realidad. Connor miró por encima del hombro. Su expresión se volvió acerada cuando escuchó las voces distantes acercándose. La respiración de Shai se entrecortó. La habían encontrado de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Connor levantó la mano indicándole que se mantuviera oculta con movimientos rápidos y fluidos. Sacó un dispositivo Slick de su cinturón. Lo activó con un suave zumbido y la miró con sus ojos azules tranquilizadores, como si prometiera silenciosamente que la mantendría una salvación. Luego, con un ascenso, se movió fuera de la vista, mezclándose con las sombras, dejando el corazón de Shai latiendo no de miedo, sino con una extraña esperanza desconocida mientras esperaba escuchando los débiles ecos de Connor, moviéndose sigilosamente para interceptar a los invasores. Se dio cuenta de algo asombroso. Ya no le tenía miedo. De hecho, estaba rezando en silencio para que él regresara. Que él fuera el que alejara sus pesadillas y salvara su aldea. Capítulo 2. Una aterradora alianza. El corazón de Sheila martilleaba en su pecho, mientras esperaba en el inquietante silencio, agarrando la pequeña barra de comida que Connor le había dado. Aguzó el oído captando voces distantes, los inconfundibles gruñidos y gritos de los invasores. Imaginaba a Connor ahí afuera en el paisaje helado de pie, entre ella y los seres despiadados que habían devastado su aldea. Apenas lo conocía. Pero una inexplicable sensación de confianza había florecido dentro de ella, alimentada por su inesperada amabilidad. Después de lo que parecía una eternidad, escuchó pasos acercándose. Su primer instinto fue retroceder, temiendo que pudiera ser uno de los asaltantes, pero luego lo vio Connor. Su figura emergente de las sombras miró hacia atrás por encima del hombro. Su rostro tenía determinación. Los había comprado en algún momento. Connor le hizo un gesto para que siga sus movimientos rápidos pero cuidadosos, indicando que necesitaban irse antes de que los asaltantes regresaran. Vaciló mirando hacia su aldea, pero la destrucción que había presenciado, brillante en su mente, sabía que no quedaba nada. Para ella allí, al menos por ahora, tomando una respiración profunda, acercándose, poniéndose de pie, y lo seguido hacia el desierto helado y sombrío. El viaje era traicionero. El paisaje de Niris era una extensión extensa de hielo y formaciones rocosas irregulares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El frío se filtraba en sus huesos y cada ráfaga de viento mordía su piel expuesta, haciéndola temblar. A pesar de sus gruesas túnicas, Connor, vestido con su traje aislante avanzado, no parecía tan afectado por el frío, pero la vigilaba de cerca para asegurarse de que pudiera seguir el ritmo. Caminaban en silencio, comunicándose a través de gestos de vez en cuando. Connor dejó de escanear el horizonte con su extraño dispositivo que emitía un suave resplandor cuando presionaba botones y verificaba lecturas. No entendía su propósito, pero confiaba en su experiencia. Lo que sea que estuviera haciendo, lo mantenía fuera del camino de los asaltantes. Después de horas de caminar por el terreno implacable, encontraron refugio en una pequeña caverna.
Connor instaló un calentador portátil que llenó la cueva con un suave calor que parecía casi milagroso. A la mierda le hizo un gesto para que se sentara y le entregó otra barra de raciones que ella recibió con un gesto agradecido. La comida era extraña, pero su sabor era extrañamente agradable, con una dulzura que permaneció en su lengua mientras estaban sentados en el calor del calentador. Connor metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo portátil con una pantalla holográfica. Sheet, mientras observaba, tocaba la pantalla apareciendo imágenes de planetas, estrellas y extraños símbolos extranjeros, parecido estar buscando algo. Frunció el ceño en concentración y luego giró el dispositivo hacia ella, señalando una imagen de un sistema estelar distante. Habló en su idioma lento y cuidadoso, repitiendo las mismas palabras varias veces. Tierra mierda. Inclinó la cabeza tratando de captar el significado. Después de un momento se dio cuenta de que le estaba mostrando de dónde venía. Los ojos de Connor se suavizaron mientras observaba su reacción y señaló. Él mismo repitió de nuevo «sht», humano, acercándose con la sílaba extraña pero manejable en su lengua. H humana repitió, y su rostro se iluminó con una leve sonrisa. La primera vez que lo había visto, un cambio colocado su mano sobre su pecho. Su voz apenas un susurro mientras decía Narxisht. Estaba sorprendida por la voluntad con la que había compartido su nombre, como si confiar en él se sintiera como algo natural. De hacer la mirada de Connor se suavizó aún más, y le dio un leve asentimiento de reconocimiento su frágil paz. Sin embargo, pronto fue interrumpida por un sonido que envió un escalofrío por la columna de Shyla, el débil eco de voces y el pesado clank de metal. Los Raiders estaban cerca. El rostro de Connor se volvió sombrío. Hizo un gesto para que Sheet se mantuviera agachado y en silencio. Con una deficiencia practicada, empacó su equipo y apagó la calefacción, dejando solo el más leve rastro de calor en el aire. Le hizo un gesto para que los siguiera más profundamente en la cueva, llevándolos a una estrecha grieta por la que apenas podía mientras pasar se acurrucaban en el espacio reducido. Connor sacó un elegante dispositivo metálico, un arma que ella colocó, que se colocó entre ella y la entrada de la cueva. Su cuerpo tenso, listo para actuar si los Raiders los descubrían. El corazón de Shai se aceleró mientras lo miraba, una mezcla de miedo y desmayo inundando sus sentidos. Él había venido a protegerla a pesar de ser un extraño en su mundo. Las voces de los Raiders se hicieron más fuertes haciendo eco a través de la caverna, y Sheet contuvo la respiración, rezando para que pasaran. Pero, luego, vio un destello de luz cerca de la entrada. Una antorcha de los Raiders iluminando la cueva. Uno de ellos entró escaneando las sombras con ojos entrecerrados. Connor levantó su arma listo para actuar, pero permaneció quieto, esperando el momento adecuado. Sheet contuvo la respiración, todo su cuerpo congelado por el terror. El Ra se acercó la luz de su antorcha, barriendo las paredes, arrojando sombras espeluznantes que Sheet podía sentir. El enfoque de Connor. Cada movimiento calculaba su respiración, constante justo cuando la luz de los asaltantes pasaba sobre su escondite. Otra voz gritó desde afuera, algo en un tono áspero. El asaltante vaciló mirando hacia la entrada. Después de un momento tenso, se giró y se fue murmurando en voz baja mientras se reunía con sus compañeros. Sheet soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo todo su cuerpo, temblando por el descubrimiento cercano. Connor esperó unos momentos asegurándose de que los asaltantes se habían ido antes de relajarse. Su postura la miró de nuevo. Su expresión se suavizó cuando la notó temblar con una mano gentil, extendiendo sus dedos, rozando su hombro en un gesto tranquilizador. La calidez de su toque se filtró a través de sus capas, calmando su corazón acelerado. Sheet se encontró con su mirada, su miedo comenzando a derretirse, reemplazado por un creciente sentido de gratitud y admiración. Aquí estaba un ser al que una vez había temido como a un monstruo, pero estaba arriesgando su vida para protegerla a ella. No pudo evitar preguntarse qué lo había llevado a Niris y por qué estaba dispuesto a ayudar a un extraño en necesidad mientras la noche avanzaba.
Se instalaron más profundamente en la cueva, tornándose para vigilar. Sheet se encontró observándolo y maravillándose de su actitud tranquila, casi noble, a pesar de su limitada comprensión de su idioma. Podía ver su carácter en sus acciones, valiente, desinteresado y en cierto modo gentil. Sus miedos preconcebidos sobre los humanos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por curiosidad y un respeto tranquilo por su improbable protector por primera vez en días. Sheet se permitió cerrar los ojos, sintiéndose seguro bajo su presencia vigilante, mientras se dejaba llevar por un sueño ligero. Un pensamiento extraño cruzó por su mente. Un pensamiento que habría sido impensable hace apenas unas horas. Tal vez las historias que su gente contaba sobre los humanos estaban equivocadas. Capítulo 3. Salvando a Sheet, su gente. El amanecer amaneció sobre la extensión congelada de Niris, arrojando una luz pálida sobre el paisaje irregular. Sheet y Connor habían viajado horas durante el amparo de la oscuridad. Navegando por el duro terreno con tranquila determinación, se dirigieron hacia la aldea de Shai, lo que quedaba de ella. Connor había insistido en ayudarla, y a pesar de sus persistentes dudas, no podía negar la creciente esperanza en su corazón a medida que se acercaban a las afueras de su asentamiento. El corazón de Sheila se hundió. El humo se elevó en delgadas y oscuras columnas de varias casas, y el alguna vez vibrante mercado yacía en ruinas esparcidas, con puestos rotos y pertenencias dispersas. Los sobrevivientes se apiñaron en pequeños grupos, sus rostros marcados por la desesperación y el agotamiento. La familia y los amigos de Sheila estaban entre ellos, sus espíritus aplastados bajo el peso de la pérdida. Connor observó la vista con una expresión sombría presionada a la mandíbula. Mientras evaluaba la devastación, colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Shai. Su mirada firme y tranquilizadora. Ella logró un pequeño asentimiento de agradecimiento encontrando fuerza en su apoyo, silencio antes de que pudiera acercarse demasiado. Connor le hizo un gesto para que se agachara, y se movieron hacia la cubierta de un matorral cercano, sacando su dispositivo, un pequeño mapa holográfico, proyectó una débil visualización del diseño de la aldea Sheet. Observó, mientras trazaba caminos y marcaba áreas donde los Raiders habían dejado rastros de sus patrullas, aunque ella no entendía completamente sus métodos. Ella reconoció la forma cuidadosa y deliberada en que analizaba cada detalle. Connor se volvió hacia ella. Hablando suavemente, «Necesitamos crear una distracción», dijo, aunque ella solo podía entender su intención por sus gestos. Señaló los restos de un edificio de almacenamiento e imitó una explosión. Luego señaló el campamento de los Raiders en las afueras. Sheet se dio cuenta de que, asintiendo, su gente había escondido algunos barriles de combustibles viejos. Si pudiera encenderse, podría ganar tiempo suficiente para evacuar a los aldeanos restantes. Sheet explicó esto con palabras y gestos entrecortados, y los ojos de Connor se iluminaron con comprensión. Juntos se pusieron a trabajar moviéndose con cuidado a través de las ruinas para recolectar lo que necesitaban una vez que habían preparado los combustibles. Connor tomó su lugar en un mirador oculto con vista al campamento de los Raiders, su arma lista. El corazón de Shai latía con fuerza mientras se preparaba para hacerle una señal. Estaba llena de miedo, pero también de algo nuevo, determinación. Su gente había vivido con miedo de los Raiders durante demasiado tiempo, y con la ayuda de Connor vio un rayo de esperanza de que podría finalmente ponerse de pie y contraatacar. La señal fue dada, y con un fuerte crujido los barriles explotan enviando llamas y escombros al aire. Gritos de alarma rose del campamento de los Raiders mientras se apresuraban a investigar la fuente de la explosión. Connor se movió con rápida precisión, aprovechando el caos para eliminar a los guardias con su arma neutralizando amenazas antes de que pudieran reagruparse. Shai observó con asombro mientras luchaba. Sus movimientos eran elegantes y eficientes, cada acción calculada. Los aldeanos, al ver las llamas y escuchar el caos, comenzó a salir de su escondite. Al principio estaban indecisos, pero la mierda los llamaron, reuniendo sus espíritus. Ella habló de la valentía de Connor y de su voluntad de ayudarles a pesar de ser un extraño en su mundo.
Inspiró a los aldeanos a unirse a la lucha armada con todo lo que pudieron encontrar, herramientas simples, trozos de madera rotos, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Juntos avanzaron hacia los Raiders. Su miedo dio paso a un nuevo coraje. Connor continuó su asalto liderando la carga con una resolución inquebrantable. Sheet se mantuvo cerca guiando a su gente mientras seguían su liderazgo. Usaron la cubierta de humo y escombros para avanzar, derribando a los Raiders uno por uno. Fue una batalla caótica, pero por primera vez los aldeanos tenían a la esperanza de su lado. La marea cambió cuando los Raiders fueron tomados por sorpresa y superados en número, y comenzaron a retirarse. La habilidad de Connor y la determinación de los aldeanos resultaron demasiado para ellos, y uno por uno abandonando sus puestos, huyendo hacia el desierto helado. Los vítores se estallaron entre los aldeanos cuando el último de los Raiders desapareció en el horizonte. Pero su victoria no fue gratis. La aldea de Shai estaba en ruinas, y mucha de su gente tenía las cicatrices de la batalla. Aún el espíritu de resiliencia estaba vivo en sus ojos, una chispa que había sido encendida por la valentía de un solo extraño. Un humano que había desafiado sus miedos y los había salvado cuando habían perdido toda esperanza, mientras los aldeanos se reunían para atender a los heridos y evaluar los daños. Sheet se encontró de pie junto a Connor, quien estaba observando la escena con una mezcla de alivio y agotamiento. Se encontró con su mirada. Su corazón se llenó de gratitud y admiración. «Gracias», dijo suavemente. Su voz apenas era un susurro, aunque las palabras eran simples. La profundidad de su aprecio era clara. Connor se acerca a una débil sonrisa tirando de la comisura de su boca. Pasaron el resto del día, ayudando a los aldeanos a recuperar lo que pudo. Connor le mostró a Sheet y a algunos otros cómo usar técnicas básicas de primeros auxiliares, compartiendo su conocimiento con paciencia y cuidado. Los aldeanos inicialmente estaban desconcertados, pero cuando presenciaron su amabilidad de primera mano, su miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por curiosidad y respeto. Al caer la tarde, los ancianos del pueblo se acercaron a Connor con expresiones sombrías pero agradecidas. Se inclinaron en agradecimiento, ofreciéndoles lo poco que les quedaba. En un gesto de gratitud, Connor declinó sus regalos sacudiendo la cabeza con una sonrisa cálida. No se necesitan palabras para transmitir su humildad. Sus acciones hablaban por sí solas. Sheet observará el intercambio con un creciente sentido de orgullo. Connor no solo les había salvado la vida, sino que les había dado la fuerza para reclamar su libertad. Los aldeanos ya no lo veían como un monstruo, sino como un héroe, un protector que había desafiado a los terribles cuentos de su especie, mientras estaban de pie en el borde del pueblo mirando el paisaje cubierto de nieve. Sheet sintió una extraña sensación de paz. La presencia de Connor había destrozado el miedo que se había apoderado de su corazón, reemplazándolo con algo mucho más poderoso, un vínculo forjado a través del coraje, la confianza y el sacrificio. Se volvió hacia él, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Eres diferente», se las arregló para decir en su idioma. Sus palabras vacilantes pero sinceras. Connor se rió suavemente asintiendo. «No todas las historias son ciertos», respondieron su voz suave, colocado una mano tranquilizadora en su hombro, una promesa silenciosa de su continuo apoyo, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Sheet sintió un cambio profundo dentro de ella. Se dio cuenta de que los cuentos de humanos de su pueblo, una vez una fuente de miedo y terror, se habían transformado. Connor había encontrado un amigo, un aliado, y tal vez algo aún más profundo, un vínculo que trascendía los límites de la raza y la cultura, y mientras estaban juntos mirando los restos del campamento de los asaltantes se desvanecen en la oscuridad, ella sabía que su historia estaba lejos de terminar un nuevo capítulo. Comenzó uno donde el miedo ya no era una barrera, sino un puente hacia la comprensión y la unidad. Capítulo 4. Un nuevo comienzo. Los fuegos de la batalla se habían apagado, y un silencio se instaló en el pueblo puntuado, solo por el murmullo tranquilo de voces,
mientras los aldeanos se reagrupaban y atendían a sus heridos. Mierda se movía entre ellos ofreciendo consuelo y controlando a aquellos que conocía personalmente. Dondequiera que iba vio las señales de una dura victoria, la resiliencia de su gente, los gestos de aliento compartidos y más de una mirada hacia el humano solitario que había hecho posible esta victoria. Connor trabajó incansablemente mostrando a los aldeanos cómo establecer refugios temporales y usar sus suministros médicos limitados para ayudar a aquellos con heridas más graves. Aunque estaba claramente exhausto, no dudó en compartir sus habilidades y conocimientos, presencia como un pilar de calma en el medio de su caos, mientras los últimos heridos se habían asentado, se le acercó Mierda, su corazón se llenó de emociones. Ella luchó por poner en palabras durante el último día, él había demostrado ser más que solo un héroe. Le había mostrado a su gente una fuerza que iba más allá de lo físico. La mayor fuerza de espíritu que ella nunca había esperado encontrar en alguien de una raza a la que alguna vez habían temido Connor. Ella llamada suavemente atrayendo su él. Miró atención hacia arriba, su expresión gentil cuando la encontré a gas. Por un momento se quedaron en silencio, un entendimiento tácito entre ellos, nosotros. Oh, tú. Ella logró sus palabras lentas y cuidadosas. Aunque su comprensión de su idioma aún era limitada, quería que él entendiera su gratitud. Pueblo seguro gracias a ti, Connor. Negocio con la cabeza. Una sonrisa modesta en su rostro. Tú también lo hiciste esto. Tu gente luchó valientemente. Solo estaba aquí para ayudar, aunque sus palabras no le eran familiares, llevaban una calidez que podía sentir en su tono. Los aldeanos comenzaron a reunirse alrededor de ellos, los ancianos en primer plano, sus rostros marcados con respeto y reverencia. Una de las mujeres mayores, con la espalda, ligeramente encorvada con la edad, dio un paso adelante, su voz fuerte a pesar de su fragilidad, habló en NNXI, dirigiéndose a Connor con una gratitud que traspasó su barrera lingüística. Esheshchi tradujo su voz llena de emoción mientras transmitía las palabras de las mayores. Ella dice que nos ha dado esperanza. Algo que habíamos perdido hace mucho tiempo de mierda. Tradujo sus ojos brillantes. Y tú siempre eres bienvenido aquí como familia Connor mirando, entendiendo el sentimiento. Incluso si no podía entender cada palabra, inclinó su cabeza en reconocimiento. Sus propios ojos reflejando un profundo aprecio por la aceptación que había encontrado en este mundo distante a medida que pasaban los días. Connor continuó trabajando con los aldeanos, ayudándolos a reconstruir y compartir todo el conocimiento que pudo antes de su inevitable partida. Shat se encontró a su lado a menudo aprendiendo de él y a su vez compartiendo su propio conocimiento de las habilidades de supervivencia de Narxi, su vínculo. Se hizo más fuerte, y con él, la confianza entre su gente una tarde, mientras estaban sentados en una colina mirando el pueblo. Connor sacó un pequeño dispositivo de su mochila, una baliza que había estado usando para enviar señales de socorro, con la esperanza de contactar un barco de rescate. Lo levantó mirándolo en contemplación antes de mirar a Sheet. «Mi gente, ven por mí pronto», dijo su voz llena de una mezcla de alivio y tristeza. Sheet sintió que su corazón se encogía al darse cuenta de que se había apoderado de ella. Sabía que este día llegaría, pero ahora que estaba cerca pensar en él, irse se sintió como un dolor que no había anticipado, tratando de encontrar palabras que pudieran capturar las extrañas emociones que se arremolinaban dentro de ella. «Vete a casa», dijo suavemente, forzando una sonrisa. «A salvo, como tú nos hiciste a nosotros». El rostro de Connor se suavizó cuando la miró y extendió la mano tomando su mano en la suya. «Sheet, me mostraste un mundo que nunca imaginé valiente. Eres más fuerte de lo que sabes. No olvidaré nada de esto». Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente, y Sheet sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, una rara expresión de vulnerabilidad
entre su gente, se sentaron en silencio de la mano mientras el sol se hundía bajo el horizonte helado, proyectando un suave resplandor sobre el pueblo de abajo. Sheet sabía que llevaría este recuerdo con ella, siempre un recuerdo de una amistad imposible que había florecido, de las cenizas de miedo y desconfianza. La mañana siguiente, un leve zumbido llenó el aire haciéndose más fuerte mientras una elegante nave espacial descendía hacia las afueras del pueblo. Los aldeanos se saludaban mirando con asombro como la nave tocó tierra sus luces, brillando contra el paisaje nevado. Connor estaba de pie con su mochila colgada sobre su hombro, listo para regresar a la vida que había dejado atrás. Mientras se acercaba a la nave, se dio la vuelta una última vez, su mirada buscando a Sheet. Ella dio un paso adelante de la multitud. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a él. Ellos se pararon uno frente al otro, la enormidad del momento pesando mucho entre ellos. Sin dudarlo, Sheet extendió su mano reflejando el gesto que había usado cuando se conocieron por primera vez. Connor la tomó su agarre cálido y firme, y ella sintió la fuerza de su presencia, una presencia que le había traído esperanza y coraje. «Gente, gracias», susurró su voz, llena de todas las palabras que no podía decir. La sonrisa de Connor era agridulce. «Cuídalos, mierda, ahora eres su esperanza». Con un último asentimiento, se dio la vuelta y abordó la nave. Las puertas se cerraron detrás de él cuando los motores rugieron al cobrar vida. Sheet observó cómo la nave se elevaba y llevaba a su amiga de regreso a las estrellas. Ella permaneció allí mirando, hasta que la nave fue una simple mota en el cielo. Su corazón se llenó de una mezcla de tristeza y gratitud. De regreso a la aldea, la gente continuó reconstruyéndose. Sus espíritus se elevaron por el recuerdo del humano que había acudido en su ayuda en su hora más oscura. Sheet se encontró en el centro de sus esfuerzos, asumiendo un papel de liderazgo que nunca había anticipado. Guió a su gente con la sabiduría que Connor había compartido, ayudándolos a construir un futuro libre de miedo. Y, aunque él se había ido, su presencia persistió en cada acto de bondad, cada palabra de coraje y cada momento de resiliencia. El legado de Connor siguió vivo en el pueblo de Niris, donde el recuerdo del humano carnívoro que había venido no a devorar sino a proteger sería apreciado por generaciones venideras, mientras las estrellas llenaban el cielo cada noche. Mierda, miraba hacia arriba con el corazón lleno de una tranquilidad, esperanza de que en algún lugar allá afuera su amigo estaba mirando hacia atrás agarrándola tal como ella lo recordaba a él, y en esa esperanza ella encontré la paz.